Buenos días de nuevo. Volvemos con la mesa redonda dentro de la jornada de sostenibilidad y medio ambiente que el Colegio de Aparejadores organiza dentro del programa de meses temáticos. Y en esta ocasión nos acompañan empresas fabricantes de producto de nuestro sector. Contamos con Juan Godoy, prescriptor en Queracol, en la zona de Madrid, con Cinzia Amayo, coordinadora de Oficina Técnica y Sostenibilidad en MAPEI, Álvaro García, de Presto Ibérica, y Esther González, prescriptora en Holcim. Bienvenidos. Vamos a empezar con la mesa redonda para aterrizar, darle sentido, llevar a la realidad lo que hemos estado hablando en la parte anterior. Y si os parece, empiezo contigo, Cinzia. Perfecto. Cuando hablamos de sostenibilidad en edificación, ¿de qué estamos hablando realmente hoy? ¿Ha cambiado mucho la visión respecto a los últimos 10 años? Afortunadamente sí, en la transformación está en el concepto de sostenibilidad. Antes, cuando se hablaba de sostenibilidad, se hablaba más en la construcción se hablaba de energía. Cuánto reducir el consumo, aislamiento, incorporar energía renovable, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya se ha ampliado el concepto y ya hablamos de carbono embebido, de análisis de ciclo de vida, circularidad, gestión del agua, biodiversidad, salud, bienestar y accesibilidad. Al final se ha abierto el concepto porque creo que teníamos que abrir. No que no sea importante construir de forma pasiva y poner aislamiento y poner energía renovable, pero hay que ampliar el concepto si no, no hablamos más de sostenibilidad. Hemos pasado a preguntarnos cuánto un edificio consume, a qué impacto tiene ese edificio sobre las personas que lo viven, porque construimos para la persona. Y esto es muy importante, un cambio, una transformación importante en la edificación que se puede transformar de forma significativa según estos nuevos conceptos, ampliando transversal, la sostenibilidad. Sí. La sostenibilidad como lo que es económica, medioambiental y social. Muy bien. Hemos vuelto a recuperar la tercera pata. Importante. Juan, vuestra empresa, el concepto de sostenibilidad en los últimos años ha hecho que también se modifique la forma de operar. Claro, claro que sí. O sea, la sostenibilidad no es que sea ya el futuro, sino que es una realidad. Entonces, creo que tanto desde nuestra empresa como cualquier tipo de empresa, ese tipo de adaptación a esta nueva realidad tiene que estar en todos los órdenes, no solo en el orden productivo, sino también en un orden interno, ser una cultura de empresa, ser una cultura también, no solo de la eficiencia o de la sostenibilidad posterior con el medio ambiente, sino también valores sociales que vienen también de esto que te digo, de esta cultura de empresa en la cual nosotros tenemos un compromiso, igual que también la sociedad está dando pasos agigantados a este compromiso también del usuario, que ya está cada vez más concienciado y por tanto al estar cada vez más concienciado, las empresas también fabricantes, productoras, también tienen que estar igualmente concienciadas. O sea que notáis realmente que nosotros hablamos de prescripción y de cómo vuestros productos van a funcionar en la obra, pero vosotros estáis hablando más de conciencia de empresa y de conciencia social en la implicación de la sostenibilidad. Muy interesante. Comentabas, Cinzia, que la sostenibilidad se suele asociar a la eficiencia energética, pero hablamos también de salud y de bienestar y de accesibilidad, efectivamente. ¿Pensáis? Voy contigo, Esther. ¿Pensáis? Pensé que contestaba Cinzia. No, recogía lo vale. que Cinzia decía de que no nos quedamos en la eficiencia energética, que ampliamos el concepto, pero hemos añadido uno más, que es la descarbonización. ¿Crees que estamos preparados realmente para incorporar el estudio del análisis de ciclo de vida y
para enfrentarnos a la descarbonización del sector? A ver, preparados, la industria está preparada, por lo menos a nivel, te hablo del mundo cementero, que es donde yo me muevo. Nosotros en Holcim llevamos ya desde el 20 con productos descarbonatados, o sea, productos, me refiero, con hormigones de baja huella de carbono hasta un 70% de reducción de huella, que es una burrada, Una barbaridad. o sea, si lo piensas. Y llevamos haciendo, pues bueno, estando en los proyectos más importantes ahora mismo a nivel nacional con este tipo de hormigones, es decir, nosotros llevamos ya 6 años en el tema de hormigones con baja huella. Otra cosa es que la industria lo vaya asimilando poco a poco, porque le cuesta y todavía en España hablamos mucho de sostenibilidad, desde mi punto de vista hablamos mucho de sostenibilidad, hay 1000 debates de sostenibilidad, pero luego al final cuesta trabajo meterlos en proyectos, porque es verdad que la eficiencia energética sí que se ve en la factura del usuario, ¿vale? El usuario que va a vivir en esa vivienda sí que lo ve en la factura, pero el tema de la huella de carbono es algo, para el que va a vivir es algo como Intangible, que totalmente no intangible, entonces cuesta trabajo todavía. Pero yo pienso desde mi punto de vista, hasta que no tengamos una normativa como la que existe en Ese Francia. es el reto realmente, la normativa, la regulación, A lo ver, que necesitamos. ya no hacia regulación, sino, por ejemplo, la que existe en Francia desde el 2020, la Red 2020, que tienes una limitación de metros cuadrados y de kilos equivalentes de CO2. Es decir, vas asociados. Que tu impacto es menor por metro cuadrado, puedes construir más. Que tu impacto es mayor por metro cuadrado, tendrás que construir menos. Entonces, por ejemplo, ahora están en una fase que es el 2025-2027, que una vivienda unifamiliar tiene que estar en unos 530 kilos equivalentes de CO2 y la idea es que para el 2030 bajen a 415 más o menos kilos equivalentes de CO2 y en edificios unifamiliares ahora mismo están en 690 y la idea es que bajen a 450 más o menos en el 2030. Mientras que eso no sea normativa en España, estará complicado el tema del CO2, porque nos van a marcar, que era lo que tú comentabas antes en el bloque anterior, nos marcan el tema de la medición, ¿vale? A partir de ahora, a partir del 1 de enero del 28 es obligatorio el tema de la CV en edificios, de la cuna a la tumba. Pero mientras que no marques limitaciones, será un valor de transparencia. Lo único. En principio está previsto una segunda modificación que irá para 2028, donde ya... No, 2028 tienes que medirla. Perdón. Y en 2030 es cuando... No, es verdad, sí, me rectifico. Lo que han hecho ha sido definirnos lo que son los edificios de cero emisiones, pero no los han cuantificado ni han dicho cuándo van a ser obligatorios, con lo cual se espera esa modificación de ya cuantifiquen, que entiendo que se va a establecer el límite en emisiones y el plazo, a partir de cuándo. El objetivo vamos a 2030. 2030 se limita, o sea, en 2030 tienen la idea de limitarlo, lo que pasa es que no han puesto la cantidad todavía, o sea, lo calculo y la idea es limitarlo, pero todavía no han definido el cálculo de claro, o sea, la limitación de no ese número, por así decirlo, como está en Francia, está en 400 y algo, dependiendo de si es unifamiliar o vivienda colectiva. Pero yo creo que hasta que en España no llegue ese punto de metros cuadrados, huella de carbono, estará complicado. Porque seguimos pensando en el dinero, seguimos a la hora de prescribir y a la hora de comprar un producto, sigue pesando más la parte económica que... Sí, es que muchas veces vale lo mismo. En el caso nuestro hay muchos hormigones que valen lo mismo. O sea, un hormigón convencional a un hormigón de baja huella de carbono. Tenemos diferentes escalones, pues el escalón principal, o sea, el más bajito, por así decirlo, el que reduce de un 30 a un 50, prácticamente está como un hormigón convencional. Es un poco, por una parte, desconocimiento y por otra, que cuesta trabajo todavía la huella de carbono, igual que la eficiencia energética, ¿no? Lo tenemos más que asimilado. Claro, que llevamos ya muchos años trabajando con conceptos de eficiencia energética y con conceptos de sostenibilidad en cuanto a huella de carbono, emisiones. Análisis de ciclo de vida, todo eso estamos empezando ahora. Quizás es el reto técnico que tenemos, Cintia. Sí, bueno, reto técnico y reto cultural también, es una parte... Para los técnicos, quizás. A ver, yo creo que
es más, será lo que tendremos que hacer en integración, o sea que ya están, todo el mundo sabemos, lo que estamos en el ambiente de la construcción, que la sostenibilidad es importante y se tiene que hacer. Lo que no la tenemos integrado en el día a día, entonces lo vemos como una certificación, como un informe, una certificación, algo que se hace después. Después es más caro, tiene más dificultades técnicas, entonces allí que creo que está el punto de la cuestión. Si lo integras en el día a día, el reto es más cultural, creo que técnico, en ese sentido. Hay que, aparejadores, arquitectos, fabricantes, tenemos que estar desde el principio en construir de forma sostenible, pero esos conceptos hay que integrarlos en el día a día del trabajo. Y tenemos ejemplos de obras que están construidas desde el principio con el pensamiento de la sostenibilidad que ya no cuestan más. Pues eso es una muy buena noticia porque sabéis Hay que ejemplos, eso hay ejemplo, bueno, nosotros con Premio Mapei tenemos ejemplos de este tipo de obras que están pensadas desde el inicio. El problema es que si no lo pones como elemento inicial, ya es difícil hacerlo después. Claro, un poco quizás el reto técnico es la incorporación a esos proyectos para los que necesitamos tener la información fiable. También porque hay lo que se está hablando aquí, si realmente tenemos el mismo cemento, el mismo hormigón con una huella de carbono muchísimo inferior al que está compitiendo con el tradicional, ¿por qué no lo estamos metiendo? Pues yo pienso que es por desconocimiento, ¿no? Porque ante el mismo, digamos, la misma limitación económica, que sabemos que tiene peso, yo elegiría sin duda alguna el que tenga menor huella. ¿Qué necesitamos? Tener la información previa y tener conocimiento, claro, que forma parte de la divulgación que estamos intentando que desde el hacer. principio los fabricantes estén ya incluidos en todo el desarrollo de un proyecto. Sí, porque la innovación aquí es importante, ¿no? Todo lo que estamos hablando es innovación. Salir de los materiales tradicionales a materiales que puedan mejorar la huella en nuestro sector. Yo creo que viene también un Juan, poco cuéntanos. quizá del proceso que algunos de nosotros pues somos prescriptores también, ¿no? En el caso de Keracol intentamos este asesoramiento desde el principio y de que haya un conocimiento también, porque el técnico como tal viene de la construcción y viene también mucho de ello de la construcción tradicional. Entonces sí que es cierto que tú le informes de esas alternativas que pueden suceder, que como decía la compañera, pues que básicamente puede que no lo conozcan, pero son muy equivalentes, son muy equiparables, simplemente lo que necesitan es información. Yo creo que esa labor de informar es también una labor, permíteme que lo diga, es importante, una labor medioambiental importante también. Muy importante. Sí. Fenomenal, pues lo mejor es que veo que todos pensamos o a todos nos convence de lo que estamos hablando, eso es importante. Hemos hablado de la importancia del empuje que nos da el cambio normativo, no sé si en esto queréis hacer algún comentario más. O ¿El empuje normativo? El empuje normativo a conseguir los retos de sostenibilidad. Vale, nosotros por ejemplo en hormigón nos pasa que nos limita la normativa. Incluso. O sea, no por huella de carbono, pero sí por economía circular. O sea, el tema de hormigones con áridos reciclados nos limita la normativa. Estamos sacando al mercado hormigones con biochar, nos limita la normativa. O sea, es decir, las empresas van mucho más por delante en innovación que lo que es la normativa española en edificación, que lo que hace es poner palos en la rueda directamente. Cuando, o sea, está más que demostrado que un hormigón estructural con un 100% de árido reciclado funciona exactamente igual que un hormigón con árido natural. Y en un momento llegará que no tengamos áridos naturales, es decir, o nos ponemos las pilas o tendremos limitación de canteras, de materiales naturales. Y la normativa va mucho más por detrás que grandes empresas en I+D. Importante entonces la colaboración entre todos los agentes y como agente fundamental la administración
con la que nos encontramos muchas veces. Es que va muy En lenta. las diferentes fases de todo el proceso. Es que La la normativa marca los mínimos. La o no- sea, la- sí, nosotros pero, vamos más adelante muchas veces. claro, pero muchas veces el palo en la rueda a nivel de sostenibilidad te lo pone la propia En normativas la- que la quizás propia sean, normativa. claro, que cuando han salido no estaban pensando en sostenibilidad, estaban evaluando otros campos, otras situaciones. Y entiendo que tiene que haber ya empresas tan importantes, con tanta repercusión como la tuya y todo el sector. Entiendo que de esto ya hay equipos hablando con el ministerio y tratando estos... Sí, a ver, si nosotros estamos haciendo tesis doctorales externas a nosotros para que puedan demostrar que funciona Que eso tiene que esa cambiar. innovación, pero hasta que la normativa cambie y hasta que pasan muchos años. O sea, date cuenta de cuándo fue la última modificación de cualquier normativa a nivel de edificación. O sea, es que cuando se quieren cuando quieren entrar en vigor ya están desfasadas. Ya estamos O sea, por delante, efectivamente. Bueno, pues es una sorpresa que realmente que el planteamiento que hacíamos es la normativa nos empuja y a veces nos para. A veces queremos normativa todavía que nos lance más, es bueno. Vamos con detalles de los que decíamos que son ideas pequeñas, decisiones pequeñas, pero que tienen al final el impacto sumado de lo que va a ser la huella que dejamos del edificio. Álvaro, voy contigo. ¿Qué nos puedes contar de tu sector, de las griferías en sostenibilidad? ¿Qué aportáis? ¿Cómo os movéis en este área? La grifería, pues al final es un poco lo que se va diciendo aquí, lo que se ha ido diciendo aquí. Las griferías tienen un foco principal que es el ahorro de agua. ¿Vale? El ahorro de agua es como la bandera de la sostenibilidad, del medio ambiente, de tal. Pero hay muchos otros factores detrás que no se tienen en cuenta o se tienen en cuenta poco o menos, ¿vale? No solo a nivel, bueno, a nivel de conocimiento de la gente y luego a nivel de conocimiento sostenible, por así decirlo. No solo, en cuanto a griferías, no solo hablamos de ahorro de agua, sino también de ahorro energético. Pues hacer griferías pues, que ayuden o faciliten, o disminuyan el consumo energético. Luego también, por ejemplo, muy importante el tema de los materiales de los que están compuestos los grifos. Pues al final un material de calidad en un grifo pues te puede durar toda la vida útil del edificio. Los materiales malos, si los vas, digo, un grifo te puede salir muy barato y tal, pero es que si los tienes que cambiar cada 2 años, pues el impacto es muchísimo mayor. Sí, o sea, al final buscamos minimizar el impacto pues en todo el ciclo de vida del edificio y pues favoreciendo en los recursos naturales. Vosotros trabajáis mucho con recursos naturales porque la huella hídrica sería en donde tiene más impacto vuestras soluciones y además me estás diciendo que también vais aguas arriba en la extracción del material. Eso es. En el alcance de hacer materiales duraderos que tengan pocos agentes contaminantes. Por ejemplo, grifería sin plomo. Interesante. O sea, digo, que hay un montón de aspectos que se desconocen aparte del... Oye, que sí, que este grifo ahorra mucha agua, pero hay otros procesos de fabricación y tal, pues que se está muy concienciado en todo lo que es... En todo el proceso completo, en todas las opciones que tenéis como empresa de mejorar el impacto. Eso es. Pues habíais hablado también de las certificaciones BREEAM, LEED o Verde que tenemos y no sé, yo considero que sí que son una herramienta positiva que tenemos durante la ejecución de la obra. No sé si tenéis alguna opinión o alguna duda al respecto. Creo que habéis hablado algo, Cinzia y Álvaro también habéis hablado sobre, de las certificaciones. No sé si os gustaría añadir algo. Me pongo No, bueno, empiezo yo. Para empezar, hay un conocimiento... Bueno, a ver, todo esto de las certificaciones energéticas también se está empezando a funcionar. A moverlo bien, sí. Quiero decir, porque hasta ahora te siguen llegando preguntas de, oye, pues necesito un grifo BREEAM o un grifo LEED y dices, no, es que no existe. Esa definición, no no la encontramos. O sea, y eso es un error muy común, o sea, tanto a nivel de usuario como a nivel de proyectista, como a nivel, o sea, de
de Conocimiento. almacenes de fontanería, un poco todo. Claro, nos ponemos a un nivel un poco Claro, o complicado. sea, te llaman y quizás, dices, ¿no? no, y dices, bueno, pues importante, no existe una certificación los LEED, BREEAM, materiales. tal, de producto. O sea, al final son las certificaciones energéticas son valoraciones de un edificio, o sea, Del para proceso un de edificio. la ejecución. Exacto, o sea, no es el cemento BREEAM o el mortero BREEAM o el aislante BREEAM o el grifo BREEAM. O sea, es más qué cosas tiene tu producto que favorecen a una puntuación mejor A alcanzar al el edificio, objetivo de Para la tener- para certificación. el edificio. Ujú. Eso es. Y bueno, y al final se trata de pues cosas que puntúan para estas certificaciones, pues es todo lo que hemos ido hablando. Pues, bueno, yo en mi caso, el ahorro de agua, el tecnología, de pues si es temporizada, si es monomando, si es tal, si es electrónica, o si también, por ejemplo, los materiales que también hemos hablado, pues también son cosas que en según qué certificación se tienen en Se cuenta. evalúan, se puntúan más. Antes hemos estado hablando de lo de las declaraciones ambientales de producto Exacto. también, que Exacto. creo que como fabricantes también es otro tipo de compromiso importante. Efectivamente, porque O sea, es una opción que no es obligatoria, que podríais funcionar en el Correcto. mercado sin tenerla, pero es un compromiso sin duda de la empresa con la sostenibilidad, o sea, no solo con la sostenibilidad, ¿no? Porque es, yo creo, transversal como estamos Sí, hablando. La EPD es transparencia. No Exacto. significa que si yo Exacto. tengo la Sí. EPD soy sostenible, No. porque realmente puedo exacto. estar haciendo... es transparencia, Es completamente. cuestión de transparencia de parte de la empresa tener. Y tiene otra función también. Si yo analizo mi material, todo el análisis de ciclo de vida, pues ahí es donde puedo yo, gracias a esa EPD, puedo trabajar en I+D para bajar este impacto ambiental que he generado. Nuestro trabajo es en I+D ver, bueno, este producto hace 5 años tiene ese impacto. I+D procura que ese impacto se reduce. Entonces sí Fenomenal. que es importante esas dos funciones, transparencia y I+D, porque nos ayuda a saber dónde podemos bajar el impacto de ese material. También es verdad que en el caso, creo que lo estábamos hablando en el blog anterior también, que son las auditorías externas. Sí. En este caso, Claro. en el caso aparte de esta transparencia, por lo menos por la parte que me toca, en el caso de Keracol, somos una empresa B Corp. Entonces sí que nosotros nos comprometemos también en esa transparencia, La en esa verificación, auditoría y la verificación verificación externa, externa, claro. cada cierto tiempo además que asegure esa transparencia de la que Claro. estamos hablando, además de Sí, no son los materiales, ¿no? autocertificaciones. Antes También. antes se hablaba de autos, yo digo que soy verde, soy Claro, verde. claro. Sigue existiendo y yo creo que, oye, Sí, pues pero- tengo una actitud como empresa y yo digo que mis productos Es verde. cumplen esto, ¿no? El siguiente nivel que es, pues que no tengo problema que venga un verificador y además es que lo quiero dejar recogido porque le tiene que servir a un tercero para un proyecto. Para mí está ahí la importancia de la certificación LEED BREEAM, que han puesto unos marcos donde que se pide más cosas. Entonces, en ese sentido está bien porque pide más que la normativa. La normativa pide un mínimo, por lo menos con un LEED, con un BREEAM, con un verde, que también es una certificación que tenemos que rescatar un poco porque la que tenemos en España, Es la española. entonces más adecuada a la construcción española, por lo cual se hace mucho LEED BREEAM, que son internacionales, pero vamos a bajar en nuestro territorio. Y, perdón. Nos ayuda en esto. Nos ha ayudado en tener más transparencia. También a los fabricantes de materiales a trabajar más con... Para en ese nosotros es un sentido. salto de compromiso. Es un salto de compromiso, ya no solo la transparencia que hemos hablado, sino también comprometido y que también pueda ser verificable de alguna forma. Porque lo que tú dices, ¿no? No es lo mismo que me verifique yo internamente Que lo a que diga hay yo. una empresa Fundamental, exacto, además, completamente externa. además que sirvan para comparar, porque yo tengo la tuya y tengo la tuya y tengo tres y como sé que lo que figura es lo que es, puedo comparar y puedo decidir cuál es la que me interesa para, Pero para otro mi concepto proyecto. que para mí es súper importante, que lo decías tú, el tema de la durabilidad. Porque poco me vale poner un material que tenga baja emisión si después cada 2 años lo tengo que cambiar y poner un material
que tiene a lo mejor un poco más de emisiones, pero me dura más tiempo. El tema, ¿no?, del hormigón, que son estructuras que al final nosotros hacemos un análisis ciclo de vida de 50 años, pero el hormigón son Se va, estructuras que claro. pueden durar 100 años. ¿Qué Aparte hacemos? que es eternamente reciclable. O sea, el hormigón es de los pocos Sí. materiales que son eternamente reciclables. Tenemos que pensar también en eso, o sea, de qué vamos a construir, porque si yo voy a construir un puente, prefiero el hormigón, ¿no?, que tenga una resistencia, una durabilidad, y entonces para mí es importante también Claro, el pensar en análisis esto. del ciclo de vida en lo que sería la parte de proyecto es fundamental, porque ahí es donde vamos a Exacto. poder decidir, pues con las declaraciones, prestaciones de los materiales, la ubicación de mi obra, cómo quiero que funcione mi edificio, lo fundamental, poder calcular en ese momento el impacto ambiental que tengo, de huella de carbono, pero de consumo de recursos naturales también, todo lo que estas certificaciones evalúan, y decidir qué es lo mejor para mi edificio. Es que puede ser que no sea lo mismo, las mismas decisiones para este edificio para uno que tenga que hacer en otra ubicación, es Claro. que te va a cambiar completamente las decisiones. Muy bien, ¿y qué consideráis qué papel juega aquí lo que es el consumidor y el cliente? Algo hemos hablado, pero realmente todo lo que hacemos aquí al final es para venderlo, para que lo utilicen personas, y no sé si esto sí que tiene implicación a la hora del planteamiento de vuestras empresas. Juan. Yo creo que el usuario, el consumidor, si lo queremos llamar así, está cada vez más concienciado. Está cada vez más concienciado, pero no solo ya en los materiales de construcción, sino ya en su día a día. En su día a día hay una concienciación medioambiental muy alta y, por supuesto, esa concienciación interna que tiene el usuario también la va a aplicar al modelo constructivo y al modelo de edificación que quiere para futuro. Entonces sí que lo hemos notado, y sí que por lo menos desde mi empresa, desde Keracol, sí que cada vez nos piden, sin nosotros siquiera a veces proponerlo, sí que nos piden este tipo de material sostenible. O sea, ya no piden la alternativa, deme una alternativa, no, ya piden un material sostenible. No quieren una alternativa a otro, no. Quieren el material sostenible y además preguntan con muchísimo interés por ese desarrollo, y si por ese desarrollo de producto después además puedes llegar a tener un sistema de producto sostenible como tal. No solo quedarte solamente en un elemento, sino en un sistema constructivo que ya estemos hablando de sostenibilidad total. Pues muy interesante, desde luego, porque siempre hemos considerado en la parte que tenemos más desarrollada de eficiencia energética, si realmente el valor de las etiquetas del certificado de eficiencia energética llegaba y cómo se interpretaba, el interés ya de lo que es el usuario incluso por el material, no tanto por la calificación, pues desde luego que sí que es un cambio en el cliente que nos encontramos. Yo discrepo un poquito. Venga, cuéntanoslo. Yo creo que el cliente final, Primer debate. Venga, que no está fenomenal. metido No está en nada temas de contento. sostenibilidad, de certificaciones y todo esto, creo que prefiere que le pongan un jacuzzi a que le pongan A que al tenga mismo menos precio. consumo de agua. Puede Que ser, puede haber temas clientes de... para todo. Estoy hablando desde mi punto de Sí. vista, ¿eh? O sea, yo sé que sí que hay un círculo en el cual nos movemos, que pues estudios de arquitectura que tienen en su ADN la sostenibilidad, que hay clientes, que es verdad, o sea, hay clientes finales que yo siempre lo digo un poco de broma, pero son los que en los años 90 tenían un Prius, que era el primer coche híbrido que había en el mercado, que iba en híbrido, o sea, iba en eléctrico, que 10 minutos, pero lo tenían ellos en su conciencia de ADN, tenían esa parte de sostenibilidad, y ellos llevaban un Prius en los años 90. Pues ese tipo de gente sí que es verdad que apuesta por una sostenibilidad, como decía Cintia, económica, social y medioambiental. Pero yo creo que el mayor porcentaje de la población todavía no está metida en estos temas, salvo que la administración nos penalice. Es decir, a mí en un debate me decían, es que no sé qué estáis haciendo mal los de la construcción, porque mirad los automóviles. Digo, claro, nos ha fastidiado. Si yo no puedo subir y bajar Gran Vía porque llevo un No coche tengo gasolina un cero o llevo un emisiones. coche diésel, pues evidentemente cuando vaya a comprarme un coche o la empresa me ponga a mí un coche me va a poner un híbrido,
¿Por qué? Porque es la única forma que yo suba y baja Gran Vía todas las veces que quiera y no tenga que aparcar el coche en un parking del centro. Por eso por eso la industria automovilística va tan rápido, porque les penaliza al cliente final. Yo si me compro una casa más o menos sostenible, no digo energéticamente, digo a nivel medioambiental, de huella hídrica, huella de carbono, todo lo que no sea eficiencia energética, si ni me lo premian. O sea, creo que es Triodos Bank los que te dan una hipoteca mejor si tu casa es passive Complicado, house. sí, Complicado. Pero conseguirlas. muy poquitas, o sea, son Sí. como nada, o sea, rayas en el agua. Entonces yo creo que el mayor porcentaje de la sociedad que no está metida en este mundo, que no hablamos siempre los mismos, creo que esa gente todavía tiene mucho camino que recorrer, y la sociedad, o sea, creo que nos queda mucho por recorrer en ese sentido, pero es mi punto de vista desde la parte que... Sí, no son incompatibles, yo Pero creo. no son Yo creo incompatibles, que no digo, son incompatibles, desde porque mi es punto de verdad que hay vista. mucho Estoy de acuerdo recorrido. con ese. De hecho, en Francia hay la norma. Te obligan, no puedes alquilar un piso si no respeta algunas... No. Y nosotros estas cosas no las tenemos. Entonces, claro, hasta que no hay, lo que decíamos antes, hasta que la normativa no te impone algunas cosas, todavía el coste premia. O sea, yo yo como arquitecto, igual, vale, mi casa no es sostenible, pero es que tengo mi sueldo y tengo que hacer esto. Sí. Claro, si es que la gente, con lo cara que están las viviendas, si tú le pones encima la etiqueta de que sea sostenible, no energéticamente, yo hablo de lo que hablamos, huella hídrica, huella de carbono, etc. Eutrofización del medio, o sea, todos los 21 impactos que tiene la EPD. O sea, con lo que... el precio que tiene ahora mismo la vivienda, si encima le pones el tema de la gente te dice que yo no quiero esto, que no quiero. O sea, que todavía no estamos concienciados a pagar más por Por ello. Hay un camino, pero no creo tampoco que... No creo que ahora mismo sea la realidad tampoco a pie de calle. Hay un porcentaje, un gran camino por hacer, pero no creo que tampoco que esté toda la sociedad de espaldas que esté a toda la claro, la sociedad sostenibilidad. no está de espalda a la sostenibilidad, ni tampoco tengo la sensación de que la gente o la penaliza o no va a cambiar. No lo sé, me parece. Si no que la penalice la vaya a cambiar, Quiero pero decir, que creo que a nivel la normativa energético... o no avanzaremos, o por lo menos no tengo la sensación yo, sinceramente desde mi empresa, que desde la penalización hayamos conseguido hacer una inversión sostenible, ¿no? en algunos productos. No tengo esa sensación. A ver, o sea, si nosotros, joder, a nivel de sostenibilidad, nosotros en el 2050 tenemos que ser neutros, o sea, con eso ya te digo todo. Todos. Yo, mira, todo. Pero un a lo que ejemplo. voy es, si yo el que estoy hablando es al cliente final, es decir, a la madre de esta persona, a la madre de la otra, o sea, gente que no está metido como Yo nosotros en este mundo. Un ejemplo o sea, muy fácil, o sea, te pongo un ejemplo muy fácil. Yo tengo una gran cantidad de peticiones, por ejemplo, de pinturas de cal y de silicato. pero son estudios Por de ejemplo. arquitectura. No. pero yo me refiero... De cliente final de va cliente que va a cliente pintar final va esto. buscando, al Yo es que final en va ese- buscando. Si tú eres capaz de decirle también que el enfoscado tradicional, por ejemplo, el mortero tradicional puede tener una alternativa en un mortero de cal, no en base de cal, sino de cal, y el precio es completamente equivalente. Ya, pero la cal, el por ejemplo, a usuario. nivel de huella de carbono no es sostenible. La cal a nivel de huella de carbono, pero sí que tiene una circularidad y una circularidad bastante alta y sí que pertenece a un tipo de arquitectura tradicional. Pertenece a una arquitectura tradicional, pero a nivel de huella de carbono está muy penalizada. Que nosotros tenemos morteros de calé, o sea, que hablo de... Quiero decir, sí, pero que al fin y al cabo yo creo que el usuario a pie sí que está pidiendo cosas que antes no pedía. Sí que te está, y no por penalización, sino te la está pidiendo porque realmente tiene curiosidad, en invertir en, Claro, yo creo algo más que sostenible. exigir o plantearnos que el usuario final tenga conceptos de huella de carbono es un poquito... no es realista, ¿no? Es que no están metidos en... Claro, o sea, es que no conocen. Sí, quizás saben que es un producto tradicional y empiecen a valorar esos conceptos de sostenibilidad sin llegar a la parte técnica. Claro, que como ahora evaluamos y analizamos muchos puntos de vista y circularidad,
huella hídrica, huella de carbono, quizás en algunos productos sean buenos uno y penalicen el otro, pero sí que el simple hecho de que haya consumidores finales que ya pregunten por algunos de los matices de lo que son la sostenibilidad, pues quizás sí nos esté dando la información de que empieza a calar, sin más remedio, porque nos bombardean, realmente es sí, normal. Pero que no nos queda otra, o sea, si es que tenemos que ir por ese camino. Claro. Pero que yo creo, que la sociedad de a pie que está ahora mismo comprando en Gran Vía todavía tiene mucho que recorrer en este sentido. Lo que pasa es que me da la sensación que nosotros estamos todos los días hablando de sostenibilidad y pensamos que todo el mundo está en la misma onda que nosotros. De todas formas, yo creo creo que la cosa fundamental es la comunicación, cómo llegamos a comunicar todo. Estamos aquí, todos lo pensamos igual, cómo pero llegamos nosotros a comunicar a todos que la sostenibilidad, por qué es importante, porque tenemos que apostar por ella, porque también habrá una normativa, un objetivo 2050 que tenemos que llegar a tener. O sea que tenemos que rehabilitar, tenemos un parque envejecido muy importante. La sociedad también está cambiando, sostenible no es solamente llegar a edificios zero, sino también accesible. Y tenemos una sociedad que envejece y la accesibilidad también va a ser súper importante. Un edificio que no tenga, que desde el punto de vista energético es perfecto, pero después no te puedes mover, tienes dificultad de movilidad, tienes una escalera para llegar al ascensor. Exacto, es sostenible, tampoco creo que sea sostenible. Entonces, en esta ampliación de concepto de sostenibilidad no es solamente un material, no es solamente el material. Nosotros ahora somos de materiales, estamos enfocando en los materiales, pero la sostenibilidad es un concepto más amplio que tenemos que llegar a hacer incipit en las personas que Cintia, te voy a comentar quizás por contextualizar un poco, que lo mismo te sorprende que efectivamente, aunque sí hemos hablado de ello en la otra parte, es que la jornada se ha dividido y de accesibilidad hay otro mes, ¿no? Entonces aquí es sostenibilidad y medio ambiente. Entonces, efectivamente, sí que tocamos las tres patas de la sostenibilidad, sí hemos hablado de ellas en el anterior bloque, pero sí nos estamos centrando en lo que es el medio ambiente. Pero estamos de acuerdo contigo, tanto que le hemos dado un mes temático a la accesibilidad fundamental. También pues yo sí que estoy de acuerdo un poco en lo que comentas, de que la gente está muy poco conciencia. Al final, el usuario final, porque es que solo hace falta ver todo lo que viene a España de fuera. Ya solo por todo lo que mandas de fuera a España, el coste energético que tiene, los transportes, los barcos, que sí que, pues, o sea, es que la gente por 10 euros, en un grifo te hablo, por 10 euros prefiere el grifo que viene de China, que le va a durar 2 días, a un grifo que se fabrica en Torrejón, que te va a durar 25 años o 50 años, en muchos casos. De todas formas, ahí tenemos que darnos todos un tirón de orejas, porque quizás deberíamos de reflexionar un poco más. ¿Dónde compramos? Antes de tomar decisiones. No tengo la sensación de que 10, 15 años a esta parte no hayamos cambiado. Menos mal nada, que te por tenemos ejemplo, a tiempo. ¿no? Menos mal, voy a ser el abanderado, el caballero sin espada de este tema. Pero yo sí que creo que de 10, 15 años a esta parte hemos cambiado. Yo sí que lo creo. No soy lo tan habéis negativo. notado, yo entiendo que lo habéis notado. Sí que lo hemos ¿no? notado, y de forma real, no es tampoco algo casi de eslogan, ¿no? Es simplemente realidad del día a día que yo estoy notando. Sí. Entonces, y yo he notado que me piden más certificado. No, el camino, por supuesto, y cuando pasen 20 años seguirá quedando camino, quizá en otras direcciones, pero que es innegable que se ha producido un cambio. A mí me están pidiendo más certificado, pero siempre a posterior, o sea, como la sostenibilidad que viene después, como último. La que hay que justificar. Exacto. La sostenibilidad es la primera que se cae del proyecto si hay que recortar. O sea, y te lo dice cualquier estudio de arquitectura, te lo dice cualquier sensación es esta, que viene lo primero que se cae si hay que recortar pasta, la sostenibilidad. Pues esto lo tenemos te lo que dicen, cambiar, además, ¿no? Es que te lo dicen, y es lo que dices tú, te piden más para justificar, a posterior. Pero a posteriori, pero que incluso metiéndote al principio del proyecto, es decir, cuando se junta el certificador de LEED, el proyectista, la constructora, las empresas de materiales y la promotora, cuando se juntan al principio y marcan las directrices, si luego hay algún cambio por temas de reducción de gastos,
los primeros que se caen es todo lo que es los beneficios a nivel de sostenibilidad, es decir, Son de los primeros que se prescinden porque quizás todavía no están llegando entonces al consumidor final, ¿no? Eso. Bueno, Entonces, es importante la comunicación que hacemos en este sentido. yo conozco a promotoras que te dicen, Esther, todavía no me lo paga el cliente final. Y te estoy hablando de grandes promotoras de España. Te lo dicen, el cliente final todavía a día de hoy eso está no bien, lo valora. porque sí que tenemos la esperanza de que eso llegue a cambiar. Sí que es verdad que para otras cosas, pues los COP, Sí. los componentes orgánicos volátiles, eso sí porque es salud. El tema es de eficiencia energética, el SATE, suelo radiante, todo esto va en la factura del cliente del que está viviendo la vivienda. Pero temas como Porque que va tu al grifo, confort. mi cemento no eutrofice los océanos o los adifique, o sea, es que le da igual, o sea, todavía no está metido en ese... Sí. Es demasiada información. Sí, eso yo para el entiendo cliente que no, final. que entiendo que sea así, que es así. Y yo creo que eso seguirá siendo así durante mucho tiempo porque eso ya es más complicado, ¿no? El máster le tenemos que hacer, o sea, lo tendría que hacer todo el vecino, Sí. la madre. Es súper complicado todavía porque no afecta a la hora de la factura de la vivienda. Ni al por así confort decirlo. de la Ni al vivienda, confort de que la también de se la vivienda. valora. Pero bueno, que es un debate que está aquí, pero que es un debate que también creo que está fuera. O sea, que no solo creo que se limita Que aquí lo que al estamos sector hablando. de la edificación, a Creo que al nuestra final casa. hay un debate que está saliendo fuera ya de estas paredes y que está ahí fuera y que esto que estamos hablando y Que sí, estas que sí, reflexiones que se están dando. si hay debates, se a ver están si dando. hay debate, porque hay además debate, la correcto, gente lo hay asocia a debate. cambio climático, y el cambio climático lo asocian a las danas, todo o sea, y el cliente final, yo me refiero a la gente que está paseando ahora mismo por Gran Vía, Ujú. o sea, la gente lo asocia a cambio climático, pero llevártelo a yo me voy a comprar una vivienda de baja huella de carbono, Ahí es más camino. complicado. Yo creo, Sí, yo creo que todavía, Hay camino. yo Hay creo que camino. todavía eso no se verbaliza, salvo en Bueno, el que es que se yo no lo compraba el es que Prius yo, en los años exacto, 80, es que en yo los no lo he años 90. escuchado o sea, no he escuchado a nadie que haya ido a comprarse una vivienda y le hayan hablado de la huella de carbono. Sí, de la eficiencia energética y del consumo, ¿no? Exacto. Pero la eficiencia energética y el consumo no vino de la noche a la mañana tampoco. Tampoco. Tampoco Por eso existía digo hasta que que falta existió. tiempo, ¿no? Tampoco Por llevamos eso digo- trabajando por eso en digo. eficiencia energética ya muchos años, 2007 puede ser que que fue la primera normativa, y ¿cuánto han pasado? Casi 20. Pues no tenemos, porque el primer objetivo al 2030 ya nos quedan Yo por solo eso digo que 4 años. hasta que no marquen como Francia, es decir, un límite, sí. tu metro cuadrado, ¿cuánto CO2 emite? Pues cuanto menos emitas, más podrás construir. Se Por convierte lo menos en la nueva normativa ya tenemos la necesidad de poner cuánto. Sí, claro, ese es el primer En paso. 2027 ya tendremos que algo. O sea, vamos Sí, a... sí, vas a tener un dato de cuánto dato. es tu edificio. Exacto, está de allí claro. sí tendremos que poner el límite después. Pero es muy Hubiera- interesante que la huella de carbono se convierta en un parámetro urbanístico, porque lo que estás contando es que se convierte en un parámetro urbanístico, eso ya es la bomba. Sí, sí, qué ¿Y maravilloso. algún otro mito que consideréis que es importante desmontar? ¿O ya los hemos desmontado todos? Bueno, el tema de la circularidad, que la gente piensa que porque son materiales que vienen de economía circular son peores materiales, porque vienen de un residuo. O sea, nosotros, por ejemplo, en Holcim ya nosotros no hablamos de residuos, hablamos de materias primas. Para nosotros el residuo es una materia prima. O sea, nosotros ya de temas lo hacemos ahora mismo en Barcelona porque lo tenemos auditado por AENOR, pero nosotros ya hacemos cementos en los cuales el 100% no es caliza, sino que hay un porcentaje que lo metemos de demolición de edificios, de minería urbana. Entonces nosotros de la demolición de edificios cogemos ese material, lo tratamos. Es verdad que de huella de carbono no me baja mucho lo que es el cemento. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el ACV de todo el proceso, desde que demuelo el edificio, cojo el material, me lo llevo al gestor, el gestor me lo trata y me lo lleva a mí a la fábrica de cemento. Yo tengo que contabilizar todo eso como huella de carbono. Claro. Entonces, no me baja mucho la huella de carbono, pero sí que hago economía circular, es decir, todo lo que iría a vertedero lo utilizo como materia prima, no como residuo. Es que es fundamental. Entonces, es cambiar el concepto de que un material fabricado con residuos es un material de segunda división o peor material, que no es real. Pues esa yo ahí sí que estoy contigo, que eso ya ha empezado a cambiar. Yo considero que
no nos plantamos ante un material que tenga reciclado como un material de segunda. Yo creo que incluso consideramos que es más tecnológico, ¿no? Porque ser capaz de reutilizar, ahí está claro que hay más innovación y hay más tecnología. Yo creo que eso sí que es más fácil que llegue. Pero en normativa, por ejemplo, en edificación, te lo rechazan. Nos contabas. La normativa Sí, no, hay. Con lo no cual, lo cuenta. Ahí están diciendo tenemos- que un árido reciclado Sí. es de peor calidad que un árido natural cuando no es real. Ya, totalmente. Otra vez volvemos al camino. Claro, Otra vez sí, volvemos claro, al pero camino. estoy y hablando- a pero yo normativa. estaba- Estoy estoy con Juan, ¿no? Te hablo Que en siempre en ese- hormigones estructurales, ¿eh? O sea, siempre Sí. si meto biochar, que es un sumidero de CO2 en hormigones, me penaliza porque estructuralmente no puedo hacerlo porque la normativa no lo contempla. O sea, a nivel de edificación, que es lo que estamos hablando aquí, todo lo que sea que se salga del se estándar salga de lo del que estándar, estamos que venga haciendo. de una economía circular, a día de hoy está penalizado porque estructuralmente no te lo permite el código. Pues se nos abren muchas áreas de Nos trabajo. falta mucho, de tenemos mucho campo recorrido. por arar todavía en España. O sea, Bueno, una cosa que quería desmontar, el mito que la sostenibilidad es más cara. Hemos hablado que la sostenibilidad puede ser más cara, pero no es más cara si la ponemos desde el principio. sí. Y si pensamos en el ciclo de vida entero, entonces no es más cara. Yo creo que hay que desmontar este mito. Pues Sí, importante. la gente tiene ese concepto de que es más caro Sostenibilidad cuando no es más caro, pero realmente no. no Si es lo real. hacemos bien desde el principio y si consideramos todo el ciclo de vida y los beneficios que puede aportar una vivienda construida de forma sostenible, más duradera, no es más cara. Sin duda. No, hay que hacer números, simplemente hay que hacer números. Hay que hacer números con el ciclo completo de vida, con lo cual hay que hacer números a 50, 100 años. Correcto. Exacto, sí. Pero los números salen, ¿eh? Exacto. Pero los números salen. salen y sale Los que no números es salen. más caro. Fenomenal. Pues no sé si queréis decir algo más o cerramos con una idea. Cerramos, ha sido muy interesante. No sé, ha sido realmente interesante la mesa redonda. Yo creo que yo he aprendido mucho de vosotros y de lo que habéis expuesto y además me ha creado la inquietud y el gusanillo de seguir conociendo más productos de los que estáis haciendo que realmente tienen un interés. Y ya cuando me decís que es al mismo precio, que sabéis que para la arquitectura técnica todo el tema de lo que es el control de costes es muy importante, pues más todavía. Creo que nos deja clara una idea porque se ha abierto un debate, que avanzar en sostenibilidad no depende de una única solución ni de un único punto de vista o de un único enfoque, sino de una responsabilidad compartida entre todos los agentes del sector, todos los que formamos parte de este sector. Bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones y espero que nos podamos encontrar muchas más veces en foros similares. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.